inaugurar una conversación que organizamos en el capítulo de Historia y Epistemología de APSA. Le agradecemos a la gente del Hospital Italiano el lugar, lo repetimos, como los que propició este momento. Brevemente, yo creo que José María, a Daniel, a Emilio ya los conocen, pero lo voy a presentar de todas maneras. Daniel Matusevich es médico psiquiatra de acá del Hospital Italiano, es jefe de sala de la Nación. Es un psiquiatra con el cual se puede hablar de cine, de literatura, no de música, de muchas cosas, muy flexible. Está trabajando en esto de la formación de los psiquiatras hoy por hoy como bien es. Como ese antiguo psiquiatra que uno podía charlar de todo. Dani es uno de Emilio Bachetto es miembro de la AMP, del Centro de Descartes, docente de IOC, trabaja también en la Facultad de Medicina y es el presidente del capítulo actualmente del Grupo de APSA. Yo soy Gustavo Engarina, soy también miembro del capítulo, soy psiquiatra del Fondo Juvenil. Y sobre José María Álvarez y Fernando Colina voy a leer un poquito el currículum para que lo conozcan. José María Álvarez es psicoanalista, miembro de la AMT también, doctor en psicología y especialista en psicología clínica del Hospital Rey Ortega Valladolid. Es importante esto porque José María le dedica mucho tiempo a la formación de residentes, tanto de Valladolid como de residentes que van a rotar a Valladolid de diferentes lugares de España y también de Argentina y de otros lugares también de Latinoamérica. O sea, está en contacto todo el tiempo con residentes, con Fernando Colina también, se nutren también de los residentes, a pesar de que los guían, tienen un contacto muy amable, con un lugar lo tratan muy bien, después de 6 años más o menos. Y más que nada son clínicos, esto es una mesa de clínicos, todos los que estamos acá hacemos clínica, nos dedicamos a la historia. José María tiene varias publicaciones. Cabe mencionar este estudio sobre la psicosis, la invención de las enfermedades mentales, fundamentos de la psicopatología psicoanalítica. Acá es coautor con Ramón Esteban y François Samanienzo. Es coordinador del Seminario de Campo Freudiano Castillo León. Es uno de los fundadores de la Nota de Psiquiatría y uno de los 3 alinistas de Pisuara con Fernando Colina y Ramón Esteban. Como Fernando Colina también es autor del libro, voy a mencionar un poquito el currículum de Fernando. Fernando Colina es psiquiatra, es miembro de la AEP, que es la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Es colaborador del movimiento de la Revolución Mediante, es un movimiento bastante nuevo que se gestó en Valladolid. También es autor de varios libros sobre la locura, por ejemplo, que es el último, Melancolía y Paranoia, de locos dioses, deseos y costumbres, deseo sobre deseo, el saber delirante, escritos psicóticos, cinismo, discreción y desconfianza. Ha trabajado también en revistas, en el periódico también. Quizás uno puede agarrar el libro, los que lo vayan a comprar y leer, quizás lo empiecen a leer y vean como que es muy osado, ciertos planteos que tienen, pero Fernando Colina y José María vienen trabajando hace 30 años en esto, vienen pensando, dando vuelta este tema de las voces y la locura, entonces les recomendaría también, si alguien tiene a mano, poder leer un poquito antes, les va a sacar un poquito mejor. Pueden ir, si no, de acá para acá, también es una buena. Así que bueno, ¿Claro yo? Sí. Dale. Bueno, les cuento un poquito lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer es charlar 2 palabras en realidad voy a leer del contexto en el que este libro es publicado, un breve comentario en relación al libro y después, para cerrar
para cerrar vamos a volver al contexto. Me parece, bueno, un poco como cuando presentamos el libro de Emilio, uno de los libros de Emilio, en realidad terminamos hablando de Ray Bradbury, de Moby Dick, y también hablamos bastante del contexto. Me parece que es como una buena manera. Bueno, lo que yo les voy a leer se llama Las voces de la locura en la psiquiatría de la transparencia. Me gustaría agradecer de todo corazón a José María, a Emilio y a Gustavo, bueno, el hecho de que hayan decidido presentar este libro, Las voces de la locura, en el Hospital Italiano. La verdad, repetir es buenísimo. El año pasado también sucedió una charla súper interesante. Yo justo estaba de viaje, pero bueno, por suerte este año volví hace poquito. No me la quería perder. La verdad que es un gusto y es un gran gusto estar aquí reunidos para comentar y discutir un libro. O sea, no cualquier libro, sino un libro que combina, como vos dijiste, experiencia clínica, profundización teórica y una prosa, la verdad, súper elegante, sin redundancia, ¿no? La verdad que es como una rara avis en el alcaído firmamento de nuestra especialidad, todos los psiquiatras. Y la verdad que para mí está buenísimo que ustedes estén aquí, bueno, y poder ser el anfitrión y recibirlos, ni hablar. Ahora, a pesar de lo que algunos dicen, lo mío no es la mirada psicoanalítica lacaniana, hay que aclarar por las dudas. Pero sí tengo alguna idea en relación a comentarios o presentaciones de libros de amigos, críticas de libros, y por ahí la clínica de nuestros pacientes, por ahí la clínica más extrema. Entonces desde ahí es que yo voy a intentar articular algunas de estas ideas. En realidad, esto decía presentar un libro, porque la mayor parte de las presentaciones que se registran en nuestra especialidad hoy tienen más que ver con kermeses organizadas por la industria farmacéutica, digamos, que están preocupadas por las ventas, no de libros, o sea, de psicofármacos, y bastante lejos de cualquier posibilidad de instalar una situación de reflexión o de tensión dialéctica, digamos, ¿no? Y me parece buenísimo que nos reunamos en un hospital. Lamentablemente, como siempre decimos con algunos compañeros, los congresos de nuestra especialidad no son en aulas o ateneos de hospitales, ni tampoco son, digamos, en universidades, sino es en hoteles, son en hoteles, ¿no? Los congresos se hacen en hoteles. Dicen que por cuestiones de tamaño, bla, 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 pero yo no creo que sea por eso. Entonces, poder estar reunidos en un lugar donde se trabaja para hablar del trabajo me parece como ideal, ¿no? Bueno, y había escrito aquí, bueno, en realidad iba a venir Rafael Huertas, que es un amigo que también estuvo dando vueltas por Argentina, todavía está prestando la plata, y él dice siempre, espero que nos la pasemos muy bien, es como una frase que él tiene, entonces la había puesto para él, pero bueno, estamos transitando tiempos difíciles para nuestra especialidad, tiempos a los que di en llamar, a partir de una lectura que me acercó Emilio ya hace un par de años, tiempos transparentes. O sea, esto tiene que ver con un filósofo coreano, Chul Han, que la verdad que es súper interesante y es un poco el que inspiró esta idea para pensar un poquito el contexto. Entonces él dice, un poco modificado por mí, aplicado a lo que es el mundo de la psiquiatría, que las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital. Las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, de toda profundidad hermenéutica y de todo sentido, se vuelven pornográficas. Por último, finalmente, las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad, expresándose completamente en la dimensión del precio. Concluyendo entonces que la sociedad de la transparencia, la psiquiatría de la transparencia, si ustedes quieren, es un infierno del igual. Entonces, es a partir de estas reflexiones que nosotros conjeturamos la eventualidad de que nuestra especialidad se haya atravesando una etapa que bien podríamos denominar de la transparencia, en la cual
Los valores que predominan son los de la uniformidad, la formalidad, el positivismo más límite, vestido con los ropajes de la evidencia, la biologización de las prácticas, por supuesto que también incluyendo a las psicoterapias, y la muerte de la teoría. Estamos frente a una psiquiatría que no ofrece nada para interpretar, nada para descifrar, ni nada para pensar. No son necesarios ningún juicio, ninguna interpretación, ninguna hermenéutica, ninguna reflexión, ni ningún pensamiento. Y esto frente al vaciamiento de la profundidad y de la hondura. Ejercemos en tiempos en los que pareciera que la catarata de datos e información de la que disponemos convierte en nimias, en vanas, en futiles, a las miradas teóricas. Dice Chulhan, ¿no? La masa positiva de datos e información, que hoy crece hasta lo monstruoso, hace superflua la teoría, ya que la alineación de datos suplanta los modelos. Entonces, digo yo que las discusiones teóricas han sido eclipsadas por intercambios de datos, en los que se privilegia tan solo la cantidad y velocidad de la información, esterilizando cualquier posibilidad de pensamiento creativo. La hiperinformación y la hipercomunicación que predomina en la actualidad dan testimonio de la falta de verdad de estos tiempos, e incluso de la falta de ser, ya que más comunicación y más información no eliminan la fundamental imprecisión del todo, sino que más bien la agravan. Nuestra especialidad atraviesa mares en los que todos parecen tener una opinión, pero nadie parece esgrimir una teoría. Las opiniones van cambiando, son mutantes, en un punto carecen de consecuencias. Son inofensivas, mientras que las teorías son parte de nuestro ser, de nuestra identidad, nos permiten significar un mundo a la vez que ser significados por el mismo. No debemos perder de vista que mayor información no equivale a verdad. Necesita tener un sentido y un saber. En caso contrario es como un barco que navega a la deriva, sin dirección. Nos enfrentamos a un escenario como el que describimos unas líneas atrás, donde pareciera que no existe un intersticio para la controversia. Y la discusión epistemológica tampoco, ni para la controversia ni para la discusión epistemológica, calladas por la transparencia de lo igual. Dice Chulhan, la comunicación alcanza su máxima velocidad allí donde lo igual responde a lo igual. Cuando tiene lugar una reacción en cadena de lo igual. La negatividad de lo otro y de lo extraño, o la resistencia del otro, perturba y retarda la lisa comunicación de lo igual. La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro, lo extraño. Bueno, estamos frente a un libro, vamos a la segunda parte, ¿sí?, que requiere de paciencia para acceder a sus contenidos y de capacidad de lectura entre líneas para percatarnos de algunas sutilezas que van jalonando los distintos capítulos. O sea que los fanáticos de las conclusiones rápidas harían bien en abstenerse, ya que aquí no hay lugar para golpes de efecto. Las voces de la locura, me parece, alude a varios tipos de voces, las que pueden llegar a escuchar nuestros pacientes, las que escuchan aquellos que no lo son, y las múltiples voces que constituyen y dan forma al saber y al ser psiquiátrico, incluyendo un pasaje por el automatismo mental, la esquizofrenia, la melancolía, la histeria y la paranoia. La teoría de Álvarez y Colina propone pensar que las alucinaciones auditivas del esquizofrénico surgen a mediados del siglo XIX, a consecuencia del entrecruzamiento del desarrollo del discurso de la ciencia con el movimiento romántico. Ahora, en una presentación es necesario tomar decisiones, elegir el camino que se va a transitar. Arbitrariamente, o no tanto, me gustaría referirme brevemente a un capítulo que me gustó mucho: Origen histórico de la esquizofrenia e historia de la subjetividad. Desde el minuto cero me llamó la atención la utilización de la palabra historia en dos ocasiones en una misma frase.
lo que de alguna manera me confirmó que para los autores el buceo en la matriz profunda de los conceptos es el método de aproximación al objeto de estudio, la locura en este caso. Hacer profesión de fe en la historia y sus circunstancias tiene consecuencias epistemológicas imposibles de soslayar. Brevemente diré aquí que no es lo mismo adentrarnos en el mundo de la locura que dedicarnos a investigar los confines de la traumatología o el universo de la oftalmología. No es que la historia no sea significativa en estos dos ejemplos, sin duda tiene relevancia, pero en la psiquiatría es prácticamente la única posibilidad que tenemos para intentar acercarnos a sentidos y vislumbres que son siempre muy enredados y oscuros. La historia creo yo entonces como farol que intenta iluminar mundos siempre esquivos y multisignificados. Me adelanto. Casi en el final del libro, nuestros autores afirman, y no podemos menos que estar de acuerdo, que la historia está devaluada como modo de conocimiento del presente y como guía para el quehacer clínico. Por eso yo digo la historia en la psiquiatría de la transparencia. Frente a un auditorio de jóvenes profesionales, muchos en formación, creo que vale la pena señalar que así como Álvarez y Colina plantean que la melancolía está por todas partes, en un lugar del libro, lo mismo sucede con la historia. Nos rodea en cada decisión clínica que tomamos y en cada encuentro que llevamos adelante con los pacientes. Es absolutamente imposible imaginar una clínica carente de historia. Y creo yo es bueno tomar nota de ello desde los primeros momentos, desde los comienzos de nuestra práctica. Lo dicen muy bien nuestros autores. La historia establece los perímetros de la identidad y la dimensión de los desgarramientos del sujeto que van sucediendo en cada época. Álvarez y Colina sostienen agudamente que nuestra época se caracteriza por un tipo de fragmentación y división de la identidad nunca antes conocida. Es en este magma donde germinan las enfermedades del alma, alejadas del mundo natural y cercanas a la historia y a la subjetividad. De hecho, se plantean en este capítulo algo así como una historia de la subjetividad. Este planteo nos parece absolutamente central, ya que dicho concepto es el que nos permite alejarnos del mundo de las matemáticas, que lo describe muy bien Churkan en uno de sus libros, y acercarnos al mundo de las personas, que es en realidad el lugar donde el psiquiatra debería quedarse a vivir. Personalmente considero que las enfermedades del alma no tienen relación alguna con la matemática, más bien están en las antípodas, ya que ni la falta del neurótico ni la fragmentación del psicótico pueden ser aprehendidas por miradas que privilegian las estadísticas y los enfoques adocenados tan en boga en la academia de nuestros días. Los autores proponen la esquizofrenia como un trastorno moderno que refleja una división y una fragmentación de la identidad de dimensiones desconocidas hasta ahora. La clave para su comprensión radicaría en el interjuego permanente entre cultura e historia, alejándonos de una perspectiva biológica y acercándonos a la clínica de la subjetividad. Cuando los autores sostienen que no conocemos la causa de la esquizofrenia y que no la conoceremos nunca, creo debemos entender este párrafo como un llamado a la humildad epistemológica, aceptar los límites del saber y del conocimiento, los límites de la ciencia. Frente a la avalancha de enfoques neopositivistas disfrazados de lo nuevo, la evidencia, Álvarez y Colina plantean que la psicosis se sitúa siempre en el otro borde del conocimiento. Dicen ellos, ¿no? Está muy bueno. Más allá de la causa y más acá de la ciencia. Justifican su aserción siguiendo dos líneas de pensamiento. Por un lado, el hecho de que la esquizofrenia no es una enfermedad de la naturaleza, sino de la cultura y la historia. Y que las ciencias humanas no son causales. Por el otro, afirman audazmente que la esquizofrenia es el síntoma de esa misma ciencia, señalando los límites infranqueables acerca de aquello que ella, la ciencia, ignora de sí misma. O sea que la esquizofrenia agudizaría las contradicciones de la ciencia.
Una propuesta que, digo yo, emparenta la esquizofrenia con la obra cumbre de Mary Shelley, Frankenstein, en donde el creador debe rendir cuentas a aquel que ha creado. Cuando lo interpela acerca del sinsentido de su existencia, advirtiendo lo que el hombre puede llegar a ser desde que cree infaliblemente en la ciencia. Este párrafo nos enfrenta, creo yo, al hecho de que la locura como fenómeno social e histórico está dando paso a la locura como fenómeno individual y biológico. Esto está escrito a medias con el profesor Conte. La psiquiatría, de manera progresiva, sin prisa pero sin pausa, está abandonando una importante tradición humanística centroeuropea para abrazar un modelo universal o globalizado, donde las epistemologías regionales son dejadas de lado en pos de un universalismo supuestamente superado. Para concluir entonces, a mi entender, Voces es un libro necesario, esperanzador, en tiempos que por cada lector que muere nace un espectador. Tiempos en los que registramos un pasaje de la cultura impresa a otra basada en imágenes virtuales. Tiempos en los que todo en la cultura, creo yo, conspira contra los libros. Jonathan Franzen, que es un escritor americano, que yo cito bastante, hablando de la crisis de la lectura, plantea que culpar del eclipse literario actual a la tecnología no hará que se resuelva el problema. Tampoco lo hará el argumento de que leer nos enriquece. Sigue diciendo que en última instancia, si los novelistas quieren que se lean sus obras, la responsabilidad de hacerlas atractivas e imperativas es exclusivamente suya, de los novelistas. Álvarez y Colina, a mi entender, recogen este guante arrojado por Franzen, compartiendo con nosotros una obra trabajada y sensible, que creo yo provocará todo tipo de reacciones en aquellos que naveguen sus páginas, salvo indiferencias. Muchas gracias. Bueno, le quería agradecer primeramente a José María por estar acá con nosotros y compartir este espacio que, como bien dijo Gustavo, es un espacio que pensamos con el capítulo para poder discutir acerca del libro de José María y de Fernando Colina. También le quería agradecer especialmente a Daniel Matusel por abrirnos las puertas del hospital, a los que todos saben también de aquí de la institución, y por permitirnos también este espacio de discusión. En realidad yo fui tomando algunas notas acerca de lo que me fue sugiriendo el libro, porque me parece que hacer un comentario del libro siempre es un poco enojoso, es un metalenguaje, más bien es invitarlos a leer el libro, que cada uno se sienta, como dijo Daniel, provocado de alguna manera. Yo creo que lo que introduce este texto es una cuestión que la llamaría la diferencia entre restauración y renovación. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la restauración es aquello que viene a borrar todo lo anterior. Borrar con lo nuevo todo lo anterior. Como si lo nuevo viniera a suplantar completamente todo lo que podría llamarse lo viejo. Mientras que la renovación apunta a una suerte de reinvención. Su modalidad sería no lineal, sino más bien topológica. Precisamente una de las figuras topológicas que está sembrada en el texto completamente es la banda de Moebius. En más de una oportunidad van a leer banda de Moebius, en forma de banda de Moebius, etc. Es decir, que hay un esfuerzo de tratar de reinventar algo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un capítulo que es de historia de la psiquiatría. Entonces,
siempre el riesgo que tenemos, yo se lo comento a los presidentes, a los lugares donde voy a hablar a título de capítulo, o que se nos convoca o se nos convoca, el otro día tuvimos un Gustavo en una institución, es como si fuésemos historiadores, y más bien intentamos hacer un esfuerzo de reinvención. No es la restauración que viene a suplantar con lo nuevo todo lo viejo, pero tampoco es traer piezas de museo totalmente inoperantes y divididas para cualquier clínica. Si ustedes transitan los hospitales van a encontrar un montón de gente que habla de psiquiatría clásica, en España también, no lo dudo, que sabe un montón de psiquiatría clásica, pero no hace nada con eso. Simplemente es una cita inerte, que no tiene ninguna operación clínica. Como dijo Gustavo, bueno, fundamentalmente somos clínicos, es decir, que hacemos algo con eso. Y me parece que la convocatoria de este libro es, yo le llamaría, hacer algo con eso. No es lo nuevo, sino es algo de lo clásico por otros medios. Lo clásico por otros medios. Yo creo que la dificultad que tenemos en el siglo XXI, digamos así, es que todo lo que son las categorías tradicionales son vistas como lo que son, como efectivamente etiquetas. Pero el problema es que el siglo XXI introduce la etiqueta como pura etiqueta, es decir, que no se muestra justamente lo que acabo de decir, inoperante. Es decir, que se citan categorías clásicas, en los manuales de psiquiatría también se citan, el manual de Kaplan, manual de referencias, de cominomiso, anécdotas y anacronismos, no sirve para nada. Cuando antes las categorías organizaban toda una existencia y organizaban toda una clínica, hoy en día se sabe que son etiquetas y como tales no se las respeta, son puros semblantes, digamos, ahora bien, lo que vemos en estos textos es que más allá de los semblantes hay algo que se dice real en psicoanálisis, que no es otra cosa que aquello que es imposible de soportar para cada quien. Creo que más allá de las descripciones finísimas a las que aluden estos colegas, Fernando Colina, José María Álvarez, más allá de las descripciones y de las bellas formas, hay un punto de indecible, de inefable, que es un término que se repite muchas veces en el texto, algo inexpresable, que tiene que ver con eso real, es que hay alguien que sufre y que trata de hacer algo con eso. ¿Sí? Y creo que por eso también me parece que Daniel decía yo no soy psicoanalista, pero yo creo que de alguna manera él tiene esa afinidad con el psicoanálisis a pesar de él, y el psicoanálisis de orientación lacaniana, porque precisamente el psicoanálisis demuestra que se puede hacer algo con eso, que la clínica clásica es operativa. Entonces podemos pensar de alguna manera que la psicosis es un déficit o que tiene que ver con el error. El déficit es todo aquello que estaría localizado en la realidad física del organismo, en un disfuncionamiento, en algún lado circunscrito de toda esa imaginería neurofisiológica, que no es menos delirante de lo que podría ser el delirio de Schreber. Si ustedes leen comparativamente el texto de Fleschig, creo que alguna vez lo he comentado, Cerebro y Alma, y leen el texto de Schreber, muy bien traducido por los colegas de España como memoria, hechos dignos, sucesos dignos de ser recordados por un enfermo de los nervios, bueno, tiene similitudes inquietantes, ¿no? No es menos delirante el texto de Fleschig que el de Schreber. Quiero decir que o uno se orienta por el déficit, uno se orienta por la falla. Si uno se orienta por la falla, por el error, eso es el sujeto. Hay algo que está fallando. Somos nosotros como sujetos.
Entonces, me parece que uno podría, ya que Daniel dijo, bueno, uno puede leer, pero eso no garantiza nada, ¿no? Tampoco, como decía Daniel, tampoco leer nos enriquece, sino hay que ver qué modo de lectura uno tiene. Y uno puede leer los clásicos de manera literal. Yo creo que son estos señores que andan por los pasillos de los manicomios haciendo gala de toda la psiquiatría clásica que saben, que leen literalmente. Pacientes. Bueno, son más pacientes que los pacientes. Esa es la manera literal. Pero hay una manera metafórica. Yo creo que este libro es un esfuerzo para leer de manera metafórica. Por ejemplo, cuando se dice que hay un automatismo mental generalizado. Eso nunca lo podría haber dicho Piedra Moore. Hay un automatismo mental generalizado. Todos padecemos del lenguaje. El lenguaje nos parasita, ¿no? Las voces se nos imponen, ¿no? Eso no lo podría haber dicho nunca Piedra Moore. Pero es la manera en que estos autores, y también la estela de Jacques Lacan, el psicoanálisis de la orientación lacaniana, es la manera metafórica en la que leen esto. O que las voces podrían ser un síntoma revelador de la época. Entonces, me parece que esta manera metafórica de leer es una manera de reinventar una clínica. No es una restauración, no es algo de lo nuevo que viene a sustituir lo viejo, sino es hacer lo clásico de otros medios, por otros medios. Y termino con esto, ¿no? Palabras del colega que José María conoce también, Germán García, que tiene un libro que se llama La otra psicopatología, donde dice que no basta con cubrir los mismos cuadros con un lenguaje nuevo, sino entender cómo surge un discurso mediante un lazo social determinado por una cierta práctica. Creo que volver a una práctica operativa, volver a los clásicos, una manera de hacer y de reinventar la clínica, es lo que nos convoca en este libro, y los invitamos a leer calurosamente, La voz de la clínica. Me hace muy feliz ver aquí a mucha gente a la que conozco, con la que he tratado, con la que he estado en algunos momentos de su vida y con la que hemos compartido mucho tiempo y desde luego muy buenos momentos y que a los que tengo desde luego muy presentes en mi memoria. Y os considero a muchos de vuestros amigos y personas muy cercanas para mí. Incluso algunos de ellos, como Gustavo y Galina, tienen las llaves de mi casa y cuando van a España van directamente y nos tratan de ella. Me siento muy bien, la verdad, cuando uno escribe, en este caso con Fernando Colina, y después hay gente que lo lee, y claro, ya es un momento de una cierta euforia, ¿no? Pero porque uno escribe en soledad y nunca tiene la idea de que eso le puede interesar a nadie. En realidad después, si descubre que a alguien le puede interesar, la verdad es que es un hecho pues feliz. No hay que rehusar el uso de esa palabra. Estoy muy satisfecho de las palabras de Matusel y que creo que estamos en un lugar clínico y la clínica se debe hablar en los hospitales, naturalmente. E incluso se debe de hablar con clínicos, aunque no sean de nuestra cuerda o no sean de nuestra parroquia, porque siempre aprendemos un poquito más intercambiando con ellos. Como decía Emilio Bachetto, nosotros hemos querido aportar algo tomando algunas referencias clásicas. Estas referencias clásicas no son solamente Clérambault o Crépel, son Montaigne o Pascal o Platón o Aristóteles. Es decir, lo que hace un poco a las entrañas de nuestra cultura. Y quizás la manera de poder decir algo nuevo no es tanto inventar algo, sino decirlo, si me permites, y quizás estés de acuerdo conmigo, de una manera más poética. Porque llegamos a un momento donde en verdad es muy complicado decir algo y tenemos que pasar del ámbito de los números o de la ciencia, como el positivismo, al mundo de lo más poético y de dejarse llevar un poco para suscitar alguna imagen, algo que nos haga reflexionar, algún eco que nos haga pensar. El libro tienes, como decía Gustavo,
Galina, que lo presentó en Valladolid en su último viaje, en el centro Lacan, ¿verdad? Plantea una serie de argumentos, algunos de ellos un poco osados. Casi es necesario justificarlos, o al menos darle un marco, porque verdaderamente no es un libro que plantea o repite una serie de cosas ya dichas, ¿no? Es más bien un libro que conmociona, al menos eso es lo que dice la gente que lo lee, ¿no? Y no está mal, no está de más recordar que este libro, que puede ser muy osado, tiene detrás una serie de publicaciones quizás más académicas en el ámbito en cuanto a lo que yo he podido hacer, o incluso Colina, más sistemáticas, que nos avalan un poco para decir algunas cosas un poco raras como planteamos en este libro. No es algo que se nos haya ocurrido, sino que es el fruto de 3 décadas de trabajo, creo. El marco, cuando tratamos de darle forma un poco a la introducción, el marco de este libro, ya lo han dicho los que me han recibido la palabra, se enmarca dentro de la perspectiva antinaturalista de las enfermedades mentales. O sea, hay algo verdaderamente ¿dónde ponemos esta obra? Pues lo ponemos en el marco de una perspectiva antinaturalista de las enfermedades mentales. ¿Qué quiere decir esto de antinaturalista? Bueno, nosotros este año hemos comenzado un máster en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, un máster de psicopatología, y los primeros temas se llaman así, nuestra psicopatología. ¿Qué quiere decir nuestra psicopatología? Tiene una serie de características, voy a tratar de dar forma un poco, al menos una red, para que podáis pensar un poco lo que se propone aquí acerca de la esquizofrenia de la sinopatía. Por una parte, engarza de alguna manera lo que es la tradición clásica, descriptiva, ¿verdad?, con la tradición más explicativa, si me permitís incluso hermenéutica o al menos interpretativa del psicoanálisis. Es decir, que hay un engarce, una articulación, como decía Foucault en la tesis doctoral suya de la historia de la locura, ¿verdad? Hay el heredero legítimo de la clínica clásica es el psicoanálisis. Nosotros, como clínicos actuales, podemos, digamos, formarnos o recomendar a nuestros alumnos, a nuestros residentes que vean a Kreter y Marceglas, no porque sepan cuestiones de historia, sino porque ahí encontrarán retratos muy vivos de lo que es el dolor del alma, o la locura, o el desgarramiento, no por, digamos, poner citas sacadas de contexto, sino porque se va directamente a lo que estas personas que viven en los manicomios y que pasaban muchas horas con los locos, que convivían y hablaban con ellos, pueden transmitir. La verdad es que desde el punto de vista explicativo, heurístico, interpretativo, estos autores, con toda la grandeza que tienen en el ámbito descriptivo, son muy flojos, la verdad. Entonces, hasta que no aparece Freud en el fundamento de la clínica, hola Victoria, ¿cuánto tiempo sin ver? Hasta que no aparece Freud, la verdad es que únicamente la clínica clásica aporta, ¿verdad?, una serie de relieves descriptivos importantes, pero desde el punto de vista explicativo todo es muy poco, pero Freud lo ilumina con mucha claridad. Entonces ese es el engarce, ¿verdad?, de nuestra psicopatología, o el engarce que está presente en este libro. Por otra parte, como se ha dicho, no hay manera de separar la clínica de la historia, o la clínica de la subjetividad, o de pensar que si queremos tomar el pulso al sujeto, necesariamente tenemos que volver a la historia de la clínica y a la historia del sujeto, porque a poco que ojeéis cualquier libro actual de pseudocientífico, de psicología cognitiva o de psiquiatría biomédica, ¿verdad?, rápidamente los capítulos de historia han desaparecido, se reducen a cuatro recordatorios muy descontextualizados que no aportan nada. Es decir, la ciencia como tal no necesita de la historia. Sí, para mandar un cohete a la luna no hace falta tampoco que fuera Galileo, ¿no? Pero en el ámbito nuestro, si uno no sabe realmente, no conoce el automatismo mental de Clerambault, por ejemplo, ¿cómo va a encontrar que un sujeto verdaderamente tiene ideología, obsesitismo o una alucinación verbal? Eso está muy bien en un momento determinado por un sujeto concreto, que era el observador, que estaba en un momento, en un ámbito de observación muy específico. No se puede separar una cosa de la otra. El recurso a la historia es un recurso siempre a la subjetividad de un sujeto concreto y a la historia de la subjetividad. Porque se entiende naturalmente que los sujetos pueden variar, hay un denominador común, puede ser que nos una a los antiguos, a los griegos de la época de Platón o a los renacentistas de la época de Ficino, pero hay, digamos, un hilo conductor que nos une a todos ellos, pero hay probablemente también cambios en la subjetividad.
tiene un cambio, un clínico tiene que tener. Probablemente uno de esos cambios, según esta hipótesis, luego entenderlas en ella, es que en un momento determinado aparece, cuando aparece la ciencia y Dios se jubila, de pronto aparece un espacio nuevo, una soledad distinta, y tiene que ver con la emergencia y la descripción incluso de las alucinaciones verbales. Bueno, es una clínica, por tanto, histórica, ¿verdad? Una clínica que hermana, que articula la clínica clásica con el psicoanálisis freudiano y lacaniano y con todas las aportaciones importantes que ha habido en el psicoanálisis. Y, digamos, quizás el concepto fundamental que aparece en todos los lugares, y yo creo que esa es la gran aportación, la manera de ver que realiza Freud en el campo de la clínica, es que la locura o la neurosis siempre es una forma de defensa. El sujeto se defiende. Y eso está presente, entonces uno le puede dar más vueltas, complicarlo más, montar modelos de un tipo o de otro, pero en el fondo lo que viene a plantear Freud como el dato primero, se puede decir, de su psicopatología, es que todo lo que nosotros observamos, lo que nosotros escuchamos de nuestros pacientes no son nada más que estrategias, ¿verdad?, donde el sujeto ha elegido determinado tipo de rutas en la vida para salir de un problema que él considera peor o que él considera insufrible o imposible. Entonces, mira, se enfermó de un delirio de celos. Bueno, hay que pensar cómo estaba antes, si no tuviera ese delirio de celos. De manera que la primera recomendación que se le da siempre al residente es cómo está el loco, o cómo está el chiflado, o cómo está el neurótico. El uso de estas palabras lo hago a propósito. Diré brevemente por qué lo hago, lo hago así. Eso sorprende a los residentes cuando van allí. ¿Por qué dices que este está loco? No dices que es esquizofrénico. Pues, precisamente para quitar un poco de toda esa especie de petulancia, de narcisismo, de sofisticación con la que esta retórica cientificista se engala, tiene a gala, digamos, usar determinado tipo de repertorios semióticos o significantes, cuando en realidad está todo eso muy vacío, es siempre una especie de proyecto permanentemente en revisión, ¿no? Entonces, ¿por qué no volver otra vez a usar palabras menos enfáticas y volver a hablar de hasta loco, sabiendo que realmente uno piensa, es un loco psicótico, es un loco? Bueno, entonces uno tiene que saber cuánto está de loco alguien, pero también cuánto podría estar más de loco de lo que está. En cuánto le funciona la defensa. Y aquí volvemos a un criterio fundamental, con esto en este aspecto, pero que es fundamental pensar de cara a nuestro trabajo, sobre todo a nuestro tratamiento. Claro, uno tiene que pensar, ¿y cuánta luz, digamos, le aporto a este sujeto? ¿Cuánta verdad es capaz de soportar este sujeto? Es la pregunta que se hace a Nietzsche. Nietzsche lo decía muy claro, una frase genial, un loco brillantísimo. Solo tengo una vara de medir, desde el punto de vista de mi experiencia, y cada vez estoy más convencido de que solamente hay una vara de medir la condición humana, y es cuánta verdad está dispuesto un sujeto a soportar. Ahí tenemos, esto lo podemos entroncar directamente con Freud y pensar de qué manera el sujeto se defiende y cuánta luz le vamos a dar a esa defensa, si le vamos a perturbar, nos van a hablar a la reciente Jacques Alender, más o menos. Porque la clínica consiste justamente en esa frase de Nietzsche, que es de Ecke. Bueno, eso por una parte para hacer un marco, ¿verdad? Esta perspectiva de la que os hablaba, este tipo de psicopatología antinaturalista, se ha desarrollado en otros momentos de nuestra obra, de la obra de Fernando Colina y mía, ¿verdad? A propósito de otros temas que hemos tratado y a los que le hemos dedicado ciertas publicaciones, y, por ejemplo, con respecto a la función del delirio, que es así uno de los motivos para nosotros de análisis y de interpretación de los casos, tanto el caso Schreber, Wagner, Rousseau, en fin, gente sobre la que hemos podido escribir. Y esta perspectiva naturalista se ve muy claramente en lo que hemos llamado los polos de la psicosis o la perspectiva de la psicosis única o el fondo melancólico de la locura y de la condición humana. Hace poco, la semana pasada, hablaba con un curso que damos en la Fundación Manantial en Madrid, que Panatilla y yo, el tema que dimos sobre el que hablamos es el fondo melancólico de la locura y de la condición humana. Sobre estos temas hemos pensado, trabajado sobre la perspectiva de la locura como una estructura, ¿verdad?, desde un punto de vista discontinuo, pero comunicada, se puede decir así, con tres posiciones fundamentales: la melancolía, la esquizofrenia y la paranoia, y cómo
no se trata de 3 enfermedades distintas o de 3 categorías distintas, sino más bien de 3 posibilidades con las que el sujeto se mueve, ¿no? Es una perspectiva en el sentido también, no abundar en ello, antinaturalista. El sujeto se mueve precisamente de esta perspectiva de la defensa de un lado a otro para encontrar el equilibrio mayor. Y normalmente el equilibrio mayor es cómo salir de la vida sin deseo, de la abulia, de la, como decía Rimbaud, del melancólico. El melancólico es un ser inerte, es decir, esa ser inerte que es el ser sin deseo, que es el melancólico. Pues naturalmente la salida típica del melancólico es la paranoia, que es el reverso. La maldad está en mí, la maldad está en el otro. Digamos, la culpabilidad tremenda está en mí, el otro es el malo. O sea, ahí desde se puede delirar y por lo menos interpretar o construir algo con una cierta perspectiva. Schuller decía, que es probablemente el estudioso más importante de la melancolía dentro de los clásicos de la psicopatología, decía, hay 20 años antes de Freud, dice, hay 2 tipos de delirios, los de los locos, los de los paranoicos y los de los melancólicos. Los de los locos o paranoicos, como los llamaban en Alemania, dice, son explicativos y por lo menos aportan una cierta tranquilidad, ¿no? Dice, los de los melancólicos, cuanto más se expanden, peor para ellos, más les apresura. Fijaros entonces como Schuller, que era un hombre que con los locos en las montañas, él veía rápidamente que el polo, se puede decir así, terapéutico de la psicosis es la rama. Es lo que dice Freud, 20 años después, con otro tipo de experiencia y otro tipo de... Entonces ahí vemos esta perspectiva, también es una perspectiva muy antinaturalista, en el sentido de que no confiamos en que las enfermedades están dadas por una alteración genética o neuroquímica, sino donde hay un sujeto que, digamos, toma determinado tipo de decisiones, insondables para tomar determinado cama, ¿verdad? Pero en las cuales él tiene ciertas capacidades de movimiento. Hay gente que se queda melancólica siempre, pero otros se mueven, otros que quedan esquizofrénicos siempre, pero se mueven. Y de esto el estudio, el interés que nosotros hemos hecho en algunas de nuestras obras, por ejemplo las enfermedades mentales o los estudios sobre la psicosis o también en melancolía y paranoia, del estudio de lo que llamamos los fenómenos elementales, para saber exactamente por qué puerta entra un sujeto en la locura, si entra por la puerta de la autorreferencia, de la fragmentación, porque eso ya te da una pista por donde se va, digamos qué ruta va a coger. Bueno, esa perspectiva de los polos de la psicosis o la visión unitaria de la psicosis se enmarca, o el fondo melancólico de la condición humana se enmarca dentro de lo que sería esta perspectiva antinaturalista. Lo mismo que se enmarca esta cuestión que se plantea en este libro de que la esquizofrenia no es una enfermedad, en el sentido de que sirve con la serotonina, perdón, con la serotonina, con la dopamina, con el glutamato, sino más bien que surge en un momento histórico concreto, ¿verdad?, donde aparece un tipo de soledad especial y la relación con el lenguaje del sujeto cambia completamente. Sobre esto nos referiré un poquito más el espacio de nosotros. Esta perspectiva, insisto, es una perspectiva crítica y hay que tomar posición, no hay que ser respetuoso, como decía Cicerón, uno tiene que ser respetuoso con el enemigo, pero no dejar de discutir con él. Es decir, nosotros somos muy críticos con la perspectiva más hegemónica de la psiquiatría actual. Nosotros estamos en los últimos de la clasificación general, un pato marginado, ¿no? Pero así todo, tenemos que aceptarlo, pero así todo no podemos, por menos que con respeto y con ciertos argumentos bien hilados, criticar la perspectiva actual dominante. Porque aquí sí que hay, ¿verdad? Yo observo, espero poder tener al menos 5 minutos para explicaros, pero observo que es un momento muy crítico para los modelos biomédicos cognitivistas y todas las hipótesis de los neurotransmisores o genéticas. Está llegando un momento de enrocamiento y de desmesura de tal magnitud que es cuando una ciencia o pseudociencia o ciencia ficción empieza a hacer el ridículo. Sí, estamos en el tema de la ciencia ficción, no somos químicos ni físicos. Empieza a hacer el ridículo con esta retórica cientificista, es que está dando señales de que hay algo que no va muy bien. Y esto no solamente en el ámbito neuropsiquiátrico, sino en otros ámbitos más cercanos a los nuestros, es decir, que necesita remodelaciones muy profundas porque hay una especie de enrocamiento y se cierran los perímetros y no se habla con lo de al lado, y entonces, ¿verdad?, todo esto crece, se dilata y al final acaba siendo una especie de discurso muy cerrado, ¿no?, muy dentro de una campana con unos ecos
que afectan a la parroquia y los demás no les llegan. Es mi punto de vista. Ver si no la novela de Samuel Sen, Monte de Miseria, ¿verdad? Que es una novela excelente que cuenta muy bien la historia de lo que es cómo el psicoanálisis se generalizó por toda la formación de los psiquiatras americanos, se ocupó todas las cátedras y acabaron haciendo el ridículo, y lo mismo le pasa con la psiquiatría biológica después. Es decir, que no se de signos donde uno tiene que dar para atrás y volver al respeto por los modelos, no por las verdades. Ojo, estamos hablando de modelos, no de verdades, estamos hablando de pequeñas reinvenciones, no que tenemos una luz especial para reinventar, y hay que ser muy modesto. Bueno, este libro, ¿verdad?, plantea algunas hipótesis muy osadas y ha molestado a algunas personas. Fernando Colina y yo hemos estado durante muchos años editando, él ha sido director y yo redactor de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Hemos publicado prácticamente en todos los mundos algún trabajo. Pues cuando dejamos en la dirección y yo la redacción, junto con otras personas, mandamos al nuevo director y a la nueva consejo, digamos, de redacción un boceto de estos trabajos que se publican aquí y no nos lo publicaron. Nuestros compadres, por así decirlo, nuestros colegas, nos dieron largas de que las citas no estaban bien, y oiga, dirijo tesis doctorales todos los días, no sé perfectamente cómo se pone una cita a pie de página, nos dieron largas. Pues hablamos con Rafael Huerta, que leyó el artículo y lo publicó instantáneamente en la revista Fred. Es decir, que incluso estas cosas no están bien vistas en algunos ámbitos. En el ámbito de los enemigos, por supuesto, nos toman por frikis o por chiflados, y por supuesto tiene toda la razón. Pero incluso entre nosotros, ¿verdad?, con gente más cercana les parece que son argumentos muy osados o muy descalentados. Bueno, pero yo creo que hay que conservar esta perspectiva dentro del respeto, de la humildad, del rigor, no de las verdades, sino de los buenos argumentos. Hay que mantener un diálogo, porque uno tiene que aprender del otro más que transmitir lo que sabe. Las hipótesis que se plantean en este libro son un poco contundentes. Ya las ha dicho Matusel y Bacheto, y que las apuntado también Gustavo. Por ejemplo, que las voces, la alucinación verbal, como se entiende o como se quizás cambia entenderla, es una experiencia o un tipo de fenómeno o de experiencia subjetiva bastante reciente. Cuando hablamos de alucinación verbal, no me estoy refiriendo a la voz de la conciencia, al daimón de Sócrates. Esos son otro tipo de experiencias donde el sujeto se reconoce como agente de ese tipo de experiencias, y eso se puede llamar con los términos clásicos de Paul Guillot o de endofasia. El otro sabe perfectamente que eso le corresponde a él, etc. Pero la perspectiva de la alucinación verbal, es decir, la injuria, el insulto, voz, ya es curiosa. ¿Qué dice la voz? Dice lo que el sujeto no está dispuesto a ir de ninguna manera, y solo a través de la alucinación verbal, de lo que he dicho desde otro lugar, digamos, el sujeto puede, digamos, escuchar. Entonces, eso es una experiencia muy reciente. Desde el punto de vista que nosotros lo argumentamos, tan reciente, fijaros que ni siquiera en Pinel están recogidas alucinaciones verbales propiamente dichas. Comienzan a ser recogidas en Esquirol. Hasta entonces los alucinados eran visionarios. Esquirol los llama visionarios, en un momento determinado dice: tengo que crear una nueva palabra para describir este tipo de enfermos que ya no son tanto visionarios, sino que son alucinados, porque realmente ven, pero oyen cosas también. Dice, y oyen cosas que les obligan a hacer cosas, les llaman de todo, les insultan, etcétera, etcétera. Y ahí, a partir de Esquirol, es cuando se empiezan a recoger claramente las alucinaciones del segundo Esquirol, no del primer Esquirol. Hay Mayarlé, que es un gran alumno, es un gran tratadista de la primera mitad del siglo XIX de las alucinaciones, todos son las alucinaciones verbales. Hasta el punto de que Mayarlé ya propone en un momento determinado una metáfora gloriosa, extraordinaria, ¿no?, donde dice, habla del ventríloco, dice, el loco es como un marioneta en manos del ventríloco. Has hablado de otro lugar, que eso justamente es lo que dará a través de Seglas y de Clerambault, dará pie a todo lo que Lacan elabora, en el sentido de que el lenguaje más bien nos habla, no tanto que sí, nosotros lo usamos, pero más bien nos usa para eso. En cambio, la perspectiva de la relación con el lenguaje no tiene nada que ver
a lo que había en el siglo XVIII. Por eso estas experiencias en el siglo XVIII no se recogen. Entonces aquí tenemos una pregunta muy importante que hacer. ¿No se recogen porque no existían? Pregunta, o admitimos también, o no se recogen porque no había un discurso, o es decir, un repertorio de referentes donde podían ser captadas. Que puede ser un momento para poder discutir. Nosotros nos inclinamos más bien porque no existía. Y, más que porque, digamos, no había manera, no había un discurso que pudiera, digamos, acogerlas y darles un nombre o recepcionarlas. Pero bueno, en todo caso es algo que se puede discutir. Fijaros que esta hipótesis que nosotros sacamos a colación a partir de la xenopatía, de las alucinaciones verbales, es decir, del origen histórico de la esquizofrenia, ha sido también sacada a colación, argumentada por autores que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, Timothy Crow, desde un punto de vista más, una neuroideología más evolucionista, o Edward Hart, psiquiatra inglés, historiador de la psiquiatría, bastante brillante por otra parte. Lo dice claramente, dice, todos los historiales clínicos que he mirado en el Reino Unido, en los hospitales, no se recogen como tal las alucinaciones verbales hasta el siglo XIX. Dice una palabra, digamos, eso que tiene un historiador. Rafael Huertas, ¿verdad?, cuya ausencia lamentamos todos, porque es no solo un amigo nuestro, sino alguien a quien leemos y de quien aprendemos siempre, escribió también un artículo junto con Enrique Novella sobre el síndrome de como llaman, de Sloyer, Schneider, Krepes, sobre la esquizofrenia en definitiva, y su origen reciente. Desde otro punto de vista, enfocando lo que nosotros decimos con otros argumentos. Esto no es tan destalentado, lo nuestro queda es muy clínico, porque se basa en los testimonios de los pacientes y en el estudio de la psicopatología, principalmente de los grandes estudiosos del mundo de la locura, de las voces, etc. Bueno, entonces, la hipótesis es, por tanto, la voz, la alucinación verbal, tal como la he tratado de definir, como la injuria, como el insulto, al menos inicialmente, hasta que el sujeto trabaja con ella y le puede dar otras formas, la puede hacer más tolerable. Si la alucinación aparece en un momento, en una fecha, en la modernidad, en el siglo XVIII, primero del siglo XIX, no se puede poner una fecha más concreta. La esquizofrenia, en ese sentido, es una enfermedad que surge, que eclosiona. Todos tenemos ocasión de poder leer en los textos de los antiguos, de los filósofos, hasta médicos griegos y romanos, donde encontramos gente muy claramente, lo que llamamos ahora melancólicos, que están ahí perfectamente reflejados. Ellos insistían mucho en el delirio parcial, en la tristeza, en la pena, en la congoja, en el autorreproche. Mira un melancólico, o maníaco, furor, ¿no? Vemos obsesivos, fóbicos, angustiados, histéricos, pero que llamamos ahora el esquizofrénico, el automatismo mental, que es un nombre mejor, más preciso incluso que de la esquizofrenia. Esto yo no lo encuentro en las narraciones de los filósofos o de los antiguos historiadores o de los médicos de la antigüedad. Bueno, es una hipótesis, digo, que hay que hilar muy fino y que se puede descomponer naturalmente, pero nosotros no aportamos evidencias, aportamos simplemente argumentos con los que poder pensar y dar un paso, como decía Emilio, reinventar algo para... En estas sacudidas, la ciencia progresa así, o la ciencia, o el conocimiento, es decir, una pequeña conmoción has avanzado un paso, retrocedes medio, pero has avanzado un paso, ¿no? Entonces, es en este tipo de herbores, como Lacan, la metáfora que tiene bonita es, ¿no?, cuando él habla del fenómeno del borbotón, ¿no?, del momento fecundo del delirio, ¿no? Yo creo que la ciencia, o el conocimiento, ciencia que es una palabra demasiado enfática para nuestro medio, avanza también así. De pronto hay un momento de clarividencia y vuelves para atrás porque tienes que argumentar. Entonces, si diste dos pasos, pierdes uno o pierdes uno y medio, pero has adelantado un poco. Que es lo que nos está pasando ahora con toda la cuestión de la psicosis ordinaria, ¿verdad? Que hay como una especie de revoloteo tremendo, está todo el mundo desquiciado con esto, todo el mundo de psicosis ordinaria por todos lados, pero probablemente en todo este hervor demos dos pasos y perdamos uno y medio, pero hayamos avanzado un poquito más en el conocimiento de lo que es la locura razonante de toda la vida. Entiendo yo que es de esta manera como se produce, ¿no? Se necesita un momento de eclosión y después hasta que el agua vuelve otra vez a los pozos, vuelven a depositar, ¿no? Pero hay un progreso. Esto es un poco lo que yo trataba de escribir en el prólogo del libro de Ignacio sobre el trastorno bipolar. Cuando está después verte ahí me evocaba esto, ¿sí? Bueno, entonces
¿Dónde se apoya principalmente este argumento? Pues yo creo que principalmente se apoya en el hecho de que hay algo probablemente de la relación del sujeto con el lenguaje que ha cambiado mucho en la modernidad. ¿Cómo se puede argumentar esto? Bueno, esto ya aquí es entrar en un encaje de tobillos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. El lenguaje, se dice siempre que gracias al lenguaje permanecemos vivos, no nos han comido las fieras ni nada de esto. El lenguaje, el vivir en sociedad y todo esto puede ser que nos haya permitido la supervivencia de la especie fenomenal. ¿Vale? Y el lenguaje, se dice siempre, ya se aparece en los tratados de lingüística, etc., sirve para la comunicación. Fantástico. Hay una frase de Jean-Paul Sartre en el libro sobre literatura que dice: el lenguaje es antena y caparazón, que sirve para comunicarse y para ocultarse. También entramos en una dimensión un poco especial. Porque es verdad que yo me puedo comunicar, puedo mentir, puedo engañarme. Por tanto, esto a los esquizofrénicos, esto ya es otro mundo. El esquizofrénico no puede mentir ni engañarse. Es evidente para los que están alrededor que todo el mundo cree lo que piensa. Pero quiero decir que el lenguaje me sirve para comunicarme, permitir esto, incluso para engañar al otro, pero la otra perspectiva es que el lenguaje me construye como yo soy. El lenguaje es constructivo, constitutivo de la subjetividad. No solo es un valor que yo puedo usar para intercambiar o comunicarme con el verbo. Más bien es algo que me construye o me hace ser como soy. Es la casa del ser, por usar un término de Heidegger, etc. Pero es algo que te construye tal como eres, o te hace tal como eres. Esto ya es, no es solo Freud, no es solo Lacan, hermosamente incluso desarrolladas por Lacan, en cuanto a lo que Lacan, digamos, señala con el nombre par lettres del ser del lenguaje. Pero todo el siglo XIX confluye en esto. ¿Por qué confluye en esto? El primer testigo de todo esto es el loco, el alucinado verbal. Ese es el que va rompiendo, se puede decir, la punta de lanza de este cambio de sujeto en su relación con el lenguaje. Después, naturalmente, de esto se hacen eco los filósofos y los escritores. James Joyce, Virginia Woolf, en fin. ¿Cómo se puede pensar que alguien escribiera antes como Virginia Woolf o Joyce en el siglo XVIII? Impensable. El lenguaje servía para describir cómo vestía la gente, cómo se relacionaba, etc. Pero no que el lenguaje le hablara a uno. Pero el que sufre esa experiencia, por eso en cierto sentido el esquizofrénico es pionero en experimentar un tipo de drama muy distinto, que después nos llega a todos, en el sentido de lo que apuntaba Emilio Bacheto del automatismo mental generalizado. Pues sí, pero el esquizofrénico es la punta de lanza que va abriendo esto. Y de eso, de otras maneras, se atender con los escritores, los filósofos. No se podía pensar en alguien que dijera como Wittgenstein, que nuestro conocimiento del mundo depende de nuestro conocimiento del lenguaje. Eso es impensable. O pensar, fijaros, en la gran innovación de Freud, ¿no? Pensar que el lenguaje es terapéutico, se sabe desde la antigüedad, ¿verdad? Los griegos ya tenían algunos de ellos consulta privada y ¿verdad? Para tratar los dolores del alma. Sabíamos que desde la antigüedad se usaba el lenguaje para la terapéutica, pero Freud, sí, y a esto nos dedicamos, pero lo que a nadie se le ocurrió pensar es que el lenguaje es lo que le da la forma al síntoma. Cuando estudia rápidamente las parálisis orgánicas de las parálisis histéricas, no lo distingue desde el punto de vista de una resonancia nuclear magnética, sino por las palabras que el enfermo usa, que son las que se convierten, se puede decir así, y le dan la consistencia formal al síntoma. Esto es una innovación en la historia de la cultura, de la clínica psicológica y psiquiátrica nunca antes vista. De manera que tenemos ya nosotros otras, digamos, derivetes completamente distintos. El lenguaje es terapéutico, pero el lenguaje es la patogenia también del siglo XIX. Esto ya del siglo XIX es Freud. Y por último, ya hay algo más en el lenguaje también que está presente en todos nosotros y que lo podemos ver en los locos y lo podemos ver en cualquiera de nosotros, que está muy bien teorizado por Lacan a propósito de Joyce, donde encontramos que si verdaderamente hay algo traumático, no es tanto que el niño tiene traumas de pequeñito y papá y mamá y no sé qué tutelares, que es verdad, que se hayan abocado o enfocado desde ese punto de vista, sino alguien que el encuentro con el lenguaje es traumático de por sí. Que es, digamos, ese encuentro con el lenguaje es traumático para todos los sujetos. Hay algo, ¿verdad?, en esta especie de proceso de
de culturización, por decirlo de alguna manera, donde el sujeto pierde el pie y se transforma completamente. Aparece un ser distinto, un sujeto completamente distinto. Ese hecho traumático de la entrada en el lenguaje, y al mismo tiempo tiene también una perspectiva muy gozosa, que eso se observa muy bien en Joyce, ¿no? Donde el lenguaje es la forma, se puede decir, de gozar. Los testimonios de la gente que le conocía, pues lo retratan así, ¿no? Que por la noche, después de enjabrillarse bien, pues como un día antes bebía vino blanco, hasta que con cosas de amnistía se retiraba a escribir y se echaba a aprender risotadas cuando daba con la palabra, ¿verdad? Estaba toda la noche encontrando un fonema y después se reía mucho. Era lo que le causaba verdaderamente horror a Joyce. El lenguaje estaba demasiado vivo para él, todo su trabajo es quitarle ese horror, ese real del lenguaje, por decirlo con otros términos, y encontrar un gozo, se puede decir así, en ciertas cuestiones eufónicas. Era su manera de gozar. Tenemos ya una perspectiva del lenguaje que no estaba, y que es la perspectiva que nosotros vemos en los locos. Lo terapéutico, lo patogénico, lo gozoso y lo traumático. Tienen otras perspectivas que son completamente distintas. Esto lo digo un poco para enfocar este punto de vista que aparece en este libro, nos está sacado y está hilado más o menos. Pero ya que en la frase después una cita de Rafael Huertas, porque me gustaría dedicar también unas palabras en esta presentación como decía antes, estamos viviendo un momento, a mi manera de ver, crítico de desmesura, diría yo, al menos en el ámbito biomédico, psicológico, es una desmesura completa. O sea, solamente tenéis que coger un artículo de estos que llaman científicos, porque es una revista inglesa, americana, y les ponéis a leer. Y verdaderamente lo impactante de todo eso es la retórica cientificista. Hay que estudiar eso no tanto como hechos probados ni sugerencias, sino más bien cómo está estructurado de acuerdo a lo que da a entender. Entonces es verdaderamente impresionante, hay que estudiarlo como estudiosos que somos, en la medida en que comienzan a sugerir, muchas gracias. Numerosos estudios sugieren que hay pruebas, numerosas pruebas sugieren que numerosos estudios y al final las conclusiones acaban redactando el identificativo. Sabemos perfectamente que ahí hay un arte de bloque retórico, ¿verdad? Donde sugerencias pasan a ser evidencias, donde interpretaciones pasan a ser hechos. Bueno, pues esto es la verdad. Lo meritorio de todo esto no es el descubrimiento de determinados hechos, sino cómo todo esto ha llegado a la gente de la calle, de tal manera que uno sale con un micrófono aquí o en Valladolid y le dice, bueno, ¿qué le pasa a usted? Dice, yo tengo depresión. Dice, ¿qué es la depresión? Dice, un problema de la serotonina. ¿Cómo sabe usted eso? Porque me lo dijo el médico de atención primaria, o me lo dijo el psicólogo, o el psiquiatra. ¿Cómo es posible que ese señor piense eso? ¿Qué tendrá que ver la serotonina con la depresión? Los farmacólogos, si uno lee a... Las ratas bajan la serotonina. Las ratas. David Healy, que es un gran estudioso de los antidepresivos y RSS, ¿verdad? Lleva muchos años, una persona con experiencia, es una persona mayor, ha estudiado. Dice, bueno, a ver, seamos serios. El único efecto, probar evidencia científica en el uso de antidepresivos y RSS que sabemos es que retardan la eyaculación. ¿Sí? Luego, es verdad. Lo dicen los estudiosos. Nosotros recomendamos a los residentes que vean también a Joanna Moncrief, que es una farmacóloga y psiquiatra clínica inglesa. Es verdad que hay gente también en este mundo que son muy extremados, no Peter Goetze, no lees y puede decir muchas verdades, pero joder, la gente está tan encabronado que... Pero hay gente muy seria, ¿verdad? Que y entonces ahora hay un momento, a lo que voy con todo esto, es que hay un momento donde aparece gente, estudiosos, que con los mismos argumentos que los otros quieren demostrar las bases neuroquímicas de determinado tipo de patología, con los mismos estudios demuestran lo contrario. Entonces, claro, la
también hay estudios en los cuales se analiza por qué en las revistas Psychiatry o revistas de cierto prestigio, ¿verdad?, no se publican determinados estudios. Naturalmente es porque están muy filtrados. O sea, hay un malestar, hay un ruido, por así decirlo, de fondo ahora con toda esta cuestión que ha dado pie a, pues, a estos autores que hemos mencionado, a otros muchos. Sin ir más lejos, yo creo que uno de los más serios, aunque no es médico ni psicólogo, pero es un estudioso, Whitaker, ¿no? El libro de Anatomía de una epidemia, uno lo lee y se le ponen los pelos de punta, ¿eh? Todo el análisis que hace de la Big Pharma, es un término que usan los anglosajones, ¿no? Para ver cómo ha colonizado todo un mercado, creando determinado tipo de trastornos para introducir determinado tipo de, sin ningún miramiento, ¿no? Y que fondo, claro, la gente dice, no, yo tengo una autonomía suficiente, estoy aquí, hago lo que me da la gana, yo receto a este porque yo creo tal. Y no se da cuenta que es verdaderamente también es una marioneta en manos de una industria que a él le da una autonomía profesional o cree en no sé qué evidencia científica cuando en realidad está haciendo el juego al de arriba. Entonces, en este momento, ¿verdad? En este momento, se puede decir que estamos en un momento crítico. Es crítico también porque aparece una serie de publicaciones e incluso líneas de colecciones de libros, por ejemplo Jorge Tizón, que es un psicoanalista y psiquiatra español, dirige en la editorial Herbert una colección de libros donde se publican muchos libros muy críticos contra esta manera biomédica de entender, y son libros de gente que está por locos, son Reed, etc. Sí, la pospsiquiatría misma, digamos, que es súper interesante. Exactamente. Un montón de... Exacto, y nosotros hemos querido contribuir justamente con este libro en una colección que se llama Colección de la Otra Psiquiatría, a publicar algunos trabajos que van en esta línea. Porque decía antes, nosotros tomamos una posición es evidente, estamos un poquito en el aire, pero es la que nos permite a nosotros trabajar con los pacientes y podernos orientar de la manera que sea. ¿Por qué nos orientamos en ese sentido? Pues porque nosotros, ¿verdad?, sabemos muy bien que cuando sabes hablar con un paciente, realmente la transferencia tiene una potencia mucho más grande que muchos. Es una cosa tremenda, ¿no? O sea que cuando uno experimenta eso un día, otro día, y ve que la presencia, el saber hablar, el saber callar, el aguantar a un tipo delirando, eso tiene una potencia tremenda. Entonces cuando eso lo experimentas un día, otro día, dices, bueno, a ver, vamos a pensar que no es que todos son medicamentos para incidir sobre lo que es, esto lo dicen los propios farmacólogos. A ver, dice la gente que tiene ciertos años, los psicofármacos tienen una acción, causan unos efectos, pero no son efectos que tienen que ver con determinada patología, tienen unos efectos que son, atontan mucho, atontan un poco menos, o sedan un poco más, o estiran un poco más. Y eso es así, no. Ahora, que eso tiene que ver con la serotonina, se puede pasar la voz. Exactamente. Entonces, aplanan completamente a un sujeto, gracias a Dios, los podemos tener trincados, porque si no pueden preparar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero no, que eso tenga que ver con que reinviertan el proceso patológico, esto ya es un poco delirante y es malintencionado incluso. Ahora, poder usar neurológicos para criticar a un tipo que no haga ninguna barbaridad es una cosa fabulosa. Opinas o lo que sea esto, no. Entonces, bueno, hay que poner las cosas un poco en su sitio. En este momento crítico, ¿verdad? Nosotros queremos contribuir con este libro y con otros que van a salir ahora, precisamente con Rafael Huertas, publicará inmediatamente después de este libro un ensayo que se llama Otra historia para otra psiquiatra. Está ya escrito, estamos escribiendo con el prólogo. David Pujante, que es un colega, un amigo nuestro, el profesor, un catedrático de retórica de la Universidad de Valladolid, publicará inmediatamente un libro también ahí, en esta colección, que es sobre la melancolía y la cultura. Porque nosotros no podemos separar toda la reflexión cultural de lo que es nuestro trato con los pacientes. Pepa Matilla y Javier Carreño, que muchos de vosotros los conocéis, están preparando un libro muy friki, porque ellos son muy frikis, aunque son muy estudiosos, que se llama Cosas que su psiquiatra jamás habría contado. Ya, verdaderamente, que cada vez que uno toma una pastillita, eso tiene una serie de cosas detrás de todo eso. Y
Y espero poder trabajar con Emilio y con alguno de vosotros un libro que tenía yo idea de sacar adelante, que es sobre el fondo melancólico de la condición humana, ¿no? Sobre el dolor de existir, el dolor del alma, cómo se relaciona la paranoia y la melancolía, la melancolía y la esquizofrenia, etc. Es decir, tenemos que ir tomando posiciones, ¿verdad? Dando nuestro parecer y no, aunque estamos, ¿verdad?, que vamos los últimos en la clasificación general, pero poder decir algo. Y decir algo no es decir evidencias, insisto, sino es decir algo bien dicho, con cierta rigor en la argumentación. Y si en una de esas tenemos, ¿verdad?, una cierta claridad, avanzamos 3 pasos y luego retrocedemos 2, habremos avanzado. Y es así como yo creo que avanza nuestro conocimiento a través de las relaciones muy cercanas, ¿verdad?, de la colaboración y de un entusiasmo que es el que no podemos perder, y de un amor que tenemos y una pasión, yo creo que en otros lugares quizás está un poco más achatada, una pasión, un amor especial por esta cosa que es la clínica, la locura, la enseñanza, etc. Ya os he hecho prácticamente todo lo que quería deciros, incluso hablaros de la gran colección de libros, porque vamos a hacer un puente entre Buenos Aires y Valladolid para poder trabajar en todo esto. Bueno, era lo que quería comentar.